passar a palavra agora à professora Jordana Jean, do Skidmore College, e eu acho que é a primeira vez que ela está em São Paulo, no Brasil. Ela vai nos apresentar o seu trabalho Cartografia Administrativa na América Espanhola Borbônica. E lembro que a professora tem livros publicados sobretudo sobre a América Central, e é uma especialista nas independências, né, da América Central, estudou o caso da Guatemala. Obrigada. Buenas tardes y muchas gracias por su continua asistencia a esta sesión, que ha sido excelente, pero aprecio mucho. Si éramos en Estados Unidos, mis estudiantes todos se habrían dormido hace como 2 horas y media por lo interesante que han sido las ponencias. Entonces le agradezco su interés en este tema de la historia de la cartografía, que también me fascina a mí, y agradezco a los organizadores de haberme invitado a participar en ese simposio y de haberme dado la oportunidad de cerrar o clausurar esta sesión, de que vamos a cambiar un poco en tiempo y en espacio. Y hablo de tiempo tanto como espacio porque a veces tenemos la tendencia de pensar en los mapas, en la cartografía, como una cosa que representa solamente el espacio. Pero cada carta también representa un momento en el tiempo, y hemos tenido momentos de la conquista, del descubrimiento de un mundo que es un mundo entero, un globo, del cambio a un momento de pensar en cómo es el clima, y hemos tenido un viaje, vamos todos a nadar en esos ríos para refrescarnos, que nos ha acordado que la cartografía representa un espacio en un momento de un viaje, una temporada. Pero en mi ponencia vamos a hablar de un periodo un poco más largo, pero específico, es decir, la América Española Borbónica. Entonces vagabundeamos juntos en una región imperial, no las Indias de los dos lados, sino unas Indias. Esta ponencia viene de de un ensayo que estoy escribiendo, entonces de verdad aprecio mucho sus comentarios sobre lo que es la administración, la cartografía de administración en ese periodo. Me interesa mucho ese periodo, pero como dijo la profesora Cantor, mi especialización no es en toda Hispanoamérica, sino en Centroamérica y en Guatemala, pero he tenido que intentar de sintetizar, de mirar desde México hacia el Río de la Plata, en un momento que todo va cambiando. Entonces, resumir en unos 20 o 30 minutos, si todo va bien, un siglo de cambios muy fuertes en lo que es la cartografía, usando trabajos que más que todo se concentran o en una región, una colonia, una capitanía o un virreinato, o un tipo de espacio, es decir, o es la historia de la cartografía de la Nueva España, o es la historia de la cartografía de la ciudad en toda América Española, pero no de diferentes espacios por todo el largo de las Américas. Entonces hay buenos trabajos de gente que todos conocen, como Trabulce, Ardoy, los que han trabajado antiguamente, otros más recientemente interesados en esos temas, como Graciela Faveluques, que ha presentado en otros congresos de cartografía, o Guadalupe del Carmen de León García de México, que son influidas por la nueva historiografía cartográfica de los de Harley y de Woodward, de la carta como espacio de poder, pero tanto también el desafío es de buscar archivos por internet, porque uno no puede, desafortunadamente, visitar a todos los países que tienen cartas en ese periodo. Sería interesante como idea, pero no es posible. Es un intento en el siglo XVIII de respacializar las Américas para fines administrativas. ¿Qué quiero decir? Que bajo los Borbones, como me imagino que muchos de ustedes saben, que su dinastía empieza en el año 1700 en España, la corona española intenta racionalizar las instituciones y los métodos de gobierno, a mejorar sus defensas en contra de
poderes, potencias europeas, imperios europeas, tanto en el Caribe como en la costa pacífica, donde están los rusos, y también igual de buscar más dinero de sus colonias, de sus tierras americanas. Y como parte del sistema de reinventar la administración española en el Nuevo Mundo, y en España también, hay durante el siglo XVIII más y más intento de usar los mapas como herramientas para medir, investigar, examinar, controlar y dar el ejercicio del poder por toda la región, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando cambian las jurisdicciones tanto seculares como religiosas para representar las... bueno, no vamos a ver los mapas. Representar la producción agrícola o mineral y también de resolver disputas jurídicas en el territorio. Y hay en este periodo, usando la definición del geógrafo real Tomás López, que escribió un tratado llamado Principios Geográficos en el año 1775, que se encuentra en Google Books, por los que quieren leerlo, que describe lo que es el mapa. Para él hay tres tipos de mapa. Hay el topográfico, que según él solo representa un solo sitio. El mapa corográfico, que demuestra varios lugares para demostrar todo un país, lo que llama un país o región. El mapa general, que cubre un terreno más extensivo. Y si hablamos de los mapas administrativos, lo que encontramos son casi todos o topográficos de un solo sitio o corográficos o más grande, es decir, una región como una intendencia, una capitanía general, un virreinato. Si estamos en el mundo de mapeo administrativo, es un mapeo muy particular, hecho por fines particulares. Quienes hacen esos mapas, eso para mí fue lo más fascinante a encontrar. Si nos metemos en la mentalidad del siglo XVIII, son tanto los militares como los religiosos, como la gente, el criollo secular, que son responsables. Y vamos a ver que vamos a ver una colaboración muy estrecha entre los militares, no solamente para la defensa, sino la administración civil y la obra pública. Vamos a ver los jesuitas, los misioneros, mapeando fronteras tanto como misiones. Y vamos a ver a través de este siglo XVIII que hay un movimiento de profesionalizar lo que es el mapeo. En este momento, entonces, vamos a ver que la cartografía española o hispanoamericana de ese periodo va cambiando de la misma manera que quieren hacer por toda la institución de gobierno de los Borbones. Es decir, hay una profesionalización, hay una uniformidad. Mucha gente habla de la centralización de los Borbones. No me gusta esa palabra porque los Borbones mismos hablaban de uniformar su gobierno y su imperio. Pero hay una uniformidad, una profesionalización del mapeo, tanto por parte de los ingenieros militares como por parte de los agrimensores que hacen tierra privada. Pero igualmente hay lo que encontré muy fascinante, muy interesante, una adaptación de métodos tradicionales. Y hay una tendencia de hablar solo del mapeo del ingeniero militar, solo, hace defensa y paramos la conversación. Pero hay dos cosas que se pueden notar, por sean los jesuitas, los militares, los locales, que hacen dos tipos de trabajo que implica la cartografía y el texto. No hay entrada, no hay enchufe. Podemos intentar el tuyo, pero no sé si va a servir. Que son las visitas, que hacen todo tipo de cartógrafo, y las relaciones geográficas. Y ambas tradiciones siguen vivas, pero cambian mucho a lo largo del siglo XVIII. Entonces, lo que vemos es una extensión de la representación gráfica del espacio o de los espacios coloniales y territoriales a través de los mapas. Lo que hay de verdad es un uso más y más dentro de la administración diaria de la cartografía para
no necesariamente tomar decisiones, pero incluir un mapa con un informe casi se hace obligatorio. Entre las visitas, las expediciones y las relaciones geográficas, y textos como ese, que no es un mapa muy fino, muy elegante, pero es el tipo de mapa que se puede ver, se hace parte del texto. Ya no siempre tenemos el mapa de un lado, el texto del otro. Soy especialista en Centroamérica, entonces lo siento, van a tener algunos mapas de esta región que nunca se ve en esos congresos, que es un croquis, un mapa que hace parte de un proyecto de dividir la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de San Salvador en 3 jurisdicciones separadas. Y aunque hubo un plan de un ingeniero militar que se hizo a través de una demanda de la Audiencia de Guatemala, también se nota por ese tipo de croquis que no es solamente el oficial, el militar, que es dueño de este lenguaje gráfico. Entonces, este tipo de mapa se hace para influir en una decisión política en cómo dividir una jurisdicción. Eso es un mapa más típico de un ingeniero militar de la zona de Chile. Para los que quieren buscar este tipo de mapa, el archivo de Indias se está digitalizando más y más mapas y se puede consultar. Todos los que dicen archivo de Indias, AGI, vienen de su sitio web. Entonces, hay mapas también para informar, no solamente influir, pero ese mapa viene de una visita militar a Chile que quiere enseñar cómo un trabajo de inspección de la plaza y puerto de Valdivia, y se nota abajo que también hace parte de un informe con un texto escrito y largo. Entonces el mapa no se hace por sí solo, pero como parte de un trabajo más importante. Y aquí tenemos del Archivo Nacional de México un ejemplo de un mapa del movimiento militar de un grupo, una tropa en el año 1768, que también se hizo como parte de un informe del teniente que llevó esa tropa de una zona a otra, que por todo el texto explica paso por paso por dónde iban, pero pensaba necesario también incluir una gráfica. Y aquí vemos, como nos dijo Neil hace un par de horas, que hay el texto, el itinerario abajo, pero ahora también incluye la línea y el diseño de una manera muy esquemática. Y por fin, ese es un mapa que se ayuda a administrar un factor de tabacos. Preparó este mapa de 3 zonas tabacaleras de Nueva España, que se envió como parte de un informe de dónde sembraron tabacos en Nueva España. Entonces, ese tipo de mapa administrativo se hace muy común y corriente a través del siglo XVIII, y se nota que hay visitas y expediciones que empiezan científicas, como la de Juan de Ulloa, que de los años 40, pero aún estas expediciones científicas no son únicamente científicas. Siempre hay que pensar como ellos, que hay que aprovechar de estas visitas, viajes, para hacer más trabajo útil al imperio. Entonces hay visitas y expediciones científicas, militares, eclesiásticas y administrativas. Vamos a ver muy rápidamente. Esos son algunos planes que vienen del libro de la visita a América de Juan y Antonio Ulloa. Y se nota, no solamente hicieron la investigación académica, científica de Meridiano, sino mapeo de la isla de Cuba, defensa, mapeo de las puertas y planes de las bahías, hidrografía a través de tenientes navales, y también plazas y planes de ciudades. Entonces ellos eran muy multidisciplinarios, digamos, en el idioma del mapa, y esos son raros porque se publicaron, no son manuscritos, la mayoría del mapeo administrativo es manuscrito, pero también porque se circularon, se publicaron en varios idiomas, eran accesibles no tanto a los españoles para su uso de administración, sino difusión de información sobre el imperio. Una cartografía que algunos no piensan que es cartografía, pero es el perfil usada por la Marina, los navales. Entonces, desde ese tipo de mapeo podemos ver después, hay visitas militares hechos para defensa, como el de Agustín Crane, nombrado visitador general de las fortificaciones de Américas en los años 70, y visitó ciudades fortificadas y puertas para mejorar defensa desde Omoa en Honduras, Portobelo, Panamá, Maracaibo, Cartagena de Indias, y como se nota en el título del mapa,
es para mejor información para el plan de defensa. Digamos que no solamente representar, influir el futuro de defensa. Un ejemplo de una visita eclesiástica, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en el año 1766 pasó a visitar su arzobispado Guatemala y El Salvador de hoy, y no solamente mandó a hacer un informe a cada cura, sino llevó a alguien que hizo una pintura, un mapa, ahora en los archivos de Indias, de cada curato en la visita. Entonces, a pensar siempre, la visita militar no es el único tipo de visita que se hacía. Igualmente, los jesuitas, conocidos mejor para su participación en las zonas fronterizas, la nueva conquista de zonas tanto como California y Texas, como el Chacó en el sur, hay expediciones reduccionales, donde el hecho es de reducir al poblado de los indígenas, abrir comunicaciones entre territorios, entre distritos en el sur de América, y otro ejemplo que se puede ver, que es del estilo de la administración de tabacos, para que tanto usa la imagen, la pintura de la fortaleza y casi un relato geográfico al lado. Entonces mezclan las formas en algunos de los mapas. Y bueno, eso es fuera del sistema, pero lo incluyo porque me fascina. También hay que pensar en los embajadores y la diplomacia, no solamente los tratados que ayuden a España y Portugal a definir sus fronteras en América del Sur, sino es un ejemplo de un mapa escogido por el embajador de España en Rusia, que para mí es un mapa ruso de la costa oeste de lo que es ahora Estados Unidos y su zona de comercio desde Kamchatka hacia las Américas, que el embajador sacó con una relación geográfica del mismo señor Müller, que era el jefe del archivo diplomático ruso. Entonces, no solamente la gente dentro de las Américas, sino que los diplomatas estaban buscando información, y no solamente usaban información propia, sino que para informar y cambiar política, rescataban los mapas de los archivos diplomáticos por toda esta zona de contacto. Entonces, de un lado hay la visita que producen muchos de los mapas del siglo XVIII, del siglo borbónico, también hay la relación geográfica, y pensamos muchos de relaciones geográficas como un producto del siglo XVI. Pero se nota a través del siglo XVIII que este sistema de administrar por cuestionarios sigue vivo, y para mí una de las cosas interesantes es, podemos ver de este listado, son impulsos imperiales, reales órdenes como el de 1741, que se implementó en Nueva España y Guatemala. No produjo muchos mapas, pero sí produjo muchos relatos, muchos textos, mucha información geográfica, climática, de poblaciones, de comercial, todo el tipo de información que se produjo en el siglo XVI, pero un poco más ordenado. No se implementó en América del Sur, aunque mandaron de nuevo cédulas en los 50, pero también el arzobispo Cortés y Larraz hizo una instrucción antes de hacer su visita a su arzobispado, pidiendo el tipo de información que quería. Antonio Ulloa, cuando era mandado de nuevo en Nueva España en 1777, hizo que el virrey Bucareli circulara otro instrumento de instrucción porque quería más información geográfica. Y al final del siglo, y aún continúa en 1807, donde vemos intendentes que hacen visitas anuales de su zona. No resulta, muchos de los informes no quedan, no he encontrado muchos. Uno de El Salvador en una biblioteca en Estados Unidos sigue en forma manuscrito con sus mapas. Y igual las Cortes de Cádiz usan la instrucción y la relación geográfica. Y es interesante que vemos a lo largo del siglo XVIII cómo van cambiando las instrucciones. Primero, en 41, piden a los gobernadores que hagan informes, los alcaldes mayores y justicia de los partidos. No pide directamente un mapa, pide información. Y producen algunos mapas, más que todo, como he dicho, texto, pero algunos mapas existen en el archivo de Indias.
de esta instrucción. Pero vamos en 65. Tomás López, el geógrafo real, quiere hacer un mapa, está pedido hacer un mapa de América Meridional y Septentrional. Trabaja para la Real Academia Histórica, hace una instrucción que, según lo que sepa, no ha sido difundido, pero se nota en su pedido de que lo que pide él no es solamente al alcalde mayor, al gobernador hacer un mapa, pide a una persona de suficiente literatura, madurez, prudencia y juiciosa crítica que las recoja y coordine con previo reconocimiento de los archivos. Entonces vamos pidiendo expertise, información, si uno va a hacer un mapa. Y estas relaciones geográficas han sido recopiladas en un libro para los que quieren la información que van hasta el siglo XIX. Y hablando de Antonio Ulloa, él pide a las personas eclesiásticas y seculares, literatas de reino, igual en 77 esta idea que necesita personas bien formadas si van a hacer información tanto escrito como cartográfico, geográfico, y Antonio de Ulloa, su cuestionario empieza con la geografía y con la instrucción. Piensa que el mundo es literato, pero no sabe medir, no sabe mesurar, no sabe distinguir latitud y longitud. Entonces él instruye a la gente cómo hacer un mapa, un plano como él lo quiere. Y vamos precisando más y más a lo largo del siglo y llegamos a una cosa que no es una instrucción geográfica, sino que vamos a mirar en las cosas administrativas, la Real Ordenanza de Intendentes, cuando se establecieron intendencias en los 80. Ahora vamos en el momento en que hacer un mapa se hace el trabajo de un oficial con el buen formación. Y ahora en 86 pedimos a los nuevos intendentes cada año que haga un informe y para facilitarlos mando a los intendentes que por ingenieros de toda satisfacción e inteligencia hagan formar mapas. Entonces vemos a lo largo del siglo que vamos pidiendo mapas no solamente de gente inteligente, pero gente con una buena formación, que también implica que piensen que hay ingenieros en todas partes de las Américas. No son solamente en las ciudades capitales, sino pueden encontrarlos trabajando en los distritos donde hay intendencia, los locales más pequeños. Y resulta que en el Archivo de Indias alguna gente ha cumplido y ha producido sus mapas de intendencias, y en El Salvador el intendente de 1807, Gutiérrez y Ulloa, no solamente hizo un mapa de la ciudad, un plan de la ciudad de San Salvador, sino planos de los distritos y planos de la escuela y la casa de recogidas. Entonces vamos viendo que igual hay una idea del espacio, de la necesidad de meter una forma gráfica a muchas cosas que van dentro de esos informes. Y al final en las Cortes de Cádiz, cuando crean diputaciones provinciales, cambian igual, estamos bajo los Borbones, entonces lo incluyo. Podemos ver igual que cuando empiezan sus instrucciones, empiezan que quieren el plano o carta de la provincia. Entonces hemos pasado en este siglo XVIII a una administración que insiste en informar no solamente en cuestiones locales, sino imperiales, preparando mapas. Vamos súper rápido, pero este tipo de mapa que viene con informe no es el único tipo de mapa que se hace, es claro. Se usan los mapas no solamente para representar distritos, sino para distinguir las provincias, las jurisdicciones eclesiásticas. Eso es uno del principio del siglo, que se nota que es muy distinto, sino que para, como dije, cambiar de jurisdicciones es un mapa pedido por la Audiencia de México en 1779 de un cartógrafo ingeniero militar. Querían crear un nuevo obispado, el de León, y pidieron cómo dividir el arzobispado existente, y pidieron la carta geográfica para luego tomar la decisión de dónde poner la jurisdicción. Y la administración local es el último lugar donde llegan a hacer no solamente mapas y planos de las jurisdicciones que interesen al Estado,
imperial, sino que interesen a los residentes locales. Y se nota también a través del siglo XVIII mucho interés en hacer mapas de haciendas y la creación de un cadre de agrimensores. Y eso es una cosa que he notado. Hay trabajos sobre Cuba, muy breves, pero según lo que he encontrado, nadie ha trabajado la creación de la agrimensoría en Hispanoamérica, y espero, si me corrigen, si conocen trabajos ese nivel. En Cuba empiezan a formar agrimensores a principios del siglo XVIII. A través de las autoridades locales hay profesores de las universidades que dan exámenes a los que quieren hacer la mesura del terreno ejidal. Ellos hacen trabajos en círculo que vamos a ver muy especiales de Cuba. En México he encontrado más o menos a partir de los años 70 que empiezan a dar exámenes en la audiencia con la vista buena del virrey, a los que quieren hacerse agrimensor, y empiezan a preparar mapas de haciendas, de terrenos privados, para tanto cuestiones de jurisdicción, pleitos entre un pueblo de indios y un hacendado, entre dos hacendados, entre hacendados el Estado, para cambios de jurisdicción. Eso se hace extensivo, que he visto en México, en Cuba y Luisiana y Mississippi, pero no sé si tanto en las otras regiones de las Américas. Hay mapeo de las ciudades para la policía, para poner orden, para nombrar calles, para indicar barrios. Hay mapas y más mapas para obras públicas, entre edificios públicos, caminos, estafetas. En el caso de México, el desagüe muy conocido. Y vamos viendo que estos mapas, esos son dos ejemplos de mapas por agrimensores de Cuba. Y el de abajo, ustedes no sé si pueden ver, pero alrededor de cada casita hay un círculo. Y así mesuraban los terrenos para hacer una superficie en Cuba en algún momento antes de que se metieron a hacer su vista de ojos y medir. Y eso es un plano demostrativo de la jurisdicción de La Habana, con círculos y signos de diferentes colores para las haciendas, los potreros y las cortes de madera, porque querían construir barcos, y estos mapas ayudaban a encontrar dónde encontrar el bosque. Cuando tenían que cambiar una ciudad, la ciudad de Guatemala tuvo un terremoto y cambiaron el sitio en 1773, pidieron un capitán de ingenieros, no solamente a medir el valle donde iban a poner la ciudad, sino hacer el plan de fundación de la ciudad misma. Y la cuestión de la policía, en casi todas las grandes ciudades de las Américas en los años 70, 60, 80, crearon alcaldes de barrios, proyectos de hacer rondas con gente viviendo en un barrio con ayuda de audiencias o de los gobernadores. En las ciudades grandes como en México empezaron a hacer mapas para ayudar en este tipo de rondeo a partir de los años 50 por la sala del crimen, es decir, el sistema de justicia en manuscrito, pero a final del siglo ya se empiezan a imprimir, es decir, que van a imprimir y usar y dejar copias a todo el mundo que está haciendo este tipo de trabajo. Y esto es uno de los mapas de los más conocidos, del mapa de Ciudad de México de 82, por Manuel de Villavicencio, y se nota que igual el texto, el código, la leyenda del mapa ya no es en el mapa mismo, sino en el libro que explica el trabajo de los alcaldes de barrio. Pero igual no son solamente para poner orden a los ciudadanos por las rondas de la policía, sino que igual los arzobispos pidiendo recomponer las parroquias, aquí un plan de la Ciudad de México igual, de 68, para repensar el curato de indios en el centro del pueblo, curato de San José. Igual es el arzobispo que quiere el mapa y es un capitán de ingenieros que prepara el plan. Y llegando a los agrimensores es donde vamos a parar con lo que tengo para que ustedes vean. Eso es un plan hecho por Ignacio Castero, uno de los primeros agrimensores de México, de 1787, donde deja abajo señal el trabajo que ha hecho. El agrimensor, como el visitador, tenía que ir sobre el sitio, tenía que dar un visto de ojos para saber
cuáles eran los productos, cuáles eran las paradas, los sitios, donde estaba el ganado, y preparó un plan como ese, bastante sencillo, el espacio que tenía que calcular por superficie, añadiendo la información que había cogido, hablando con la gente, viendo el sitio, pero otro tipo de ese tipo de mapeo de haciendas indica no solamente, es difícil ver en ese mapa, no solamente dónde están el tabaco, el azúcar, otros productos, sino los edificios. Entonces es una fuente y una herramienta muy útil para saber cómo la gente administró su propio terreno, no solamente a nivel imperial. Otro mapa para concluir de una obra pública, hecho por un capitán también, un militar, sobre un proyecto de abrir un camino en Venezuela. El mapa administrativo, entonces, lo que veo en ese periodo va de manuscrito a impreso. No tengo ejemplos, pero aparecen algunos mapas en los nuevos periódicos, pedidos por las sociedades de amigos de la patria, y aparecen en lo que son guías de forasteros publicados a finales de 1700, a principios del siglo XIX. Y por ejemplo, el primer mapa impreso de Cuba aparece en este manual de forasteros, lo de México tiene también. Vamos del impreso al manuscrito, vamos del particular al general. Quedamos con el mapeo administrativo de una sola jurisdicción, de profesionales tanto militares como agrimensores que pueden ejercer también de arquitectos, y siempre una tradición que va modernizando, usando los herramientas nuevos, viviendo con las nuevas posibilidades que aprenden en el siglo XVIII, pero siempre usando las tradiciones de la vista de ojos, siempre usando la parte notarial que acompaña la parte gráfico o geográfico, y siempre usando lo que siempre han hecho es visitar, que sea el arzobispo, el teniente naval, el capitán de infantería, el misionero, el intendente, respondiendo a cuestionarios, pero también a finales de 18, a principios de 19, creando nuevos mapas por uso realmente solo local. Entonces es más o menos el vistazo que he dado, y como digo, espero si hay particularidades de algunas zonas que conocen, o si eso no suena, un síntesis que caje con lo que ya saben, me interesaría saberlo. Muchas gracias.